¿En México la educación es un privilegio? Cuando hablamos de educación hay que ver que es un mar profundo y turbio. Y hay otro tipo de educación, una educación democrática, humanista, popular. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Pues el contrapeso, el contradiscurso a la educación capitalista, consumista, a la educación vista como un negocio. Se está pretendiendo que los niños, los jóvenes, sí tengan una ideología a la que estábamos acostumbrados. Vivimos en un mundo donde todo es ideología y la nueva escuela mexicana es una toma de conciencia de que ese mundo inhumano de esa educación torcida o de ese sistema de consumo es ya insostenible. La SEP, aquel que crea que es una institución que está por la educación de la nación, pues se está engañando. Solo a través del cambio educativo o el cambio cultural generaremos la nueva ciudadanía que piense distinto. Durante el régimen neoliberal se desmanteló la educación pública. Claro que sí. Eso es también la nueva escuela mexicana, la toma de conciencia de que hay un mundo distinto en donde las injusticias y las desigualdades estructurales desaparecen. Al menos en México, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es esa élite que al final controlaba la educación en México? ¿Le podemos poner nombre? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Oscar Morales Podcast, un espacio de opinión, de charla, de debate, de denuncia, porque aquí creemos fielmente en que los grandes cambios empiezan hablando. Y el día de hoy me siento muy contento de tener esta charla con una persona que la verdad creo que en los últimos años se ha convertido en lo que yo podría catalogar como un verdadero disidente dentro del sistema. Y eso a mí me llena muchísimo porque creo que hacen falta personas que se rebelen ante muchas veces los estándares que llegan a través de la educación. Y eso es algo muy importante, es algo que a todos nos debe de interesar. Marx Arriaga, muchas gracias por estar en Oscar Morales Podcast, pero como es una costumbre en este espacio, yo no te voy a presentar. Quisiera que tú te presentaras para aquellos que te conocen, que no te conocen o que creen conocerte. ¿Quién eres? Hola, ¿qué tal? Pues soy Marx Arriaga Navarro, maestro, texcocano, director general de materiales educativos, aunque les pese, y pues uno de los compañeros que está tratando de empujar un cambio cultural en este país a través de la educación, hacer que ya la educación no sea un negocio y un privilegio de unos cuantos, sino un derecho democrático de todos. ¿Qué más puedo decir? Pues sí, mexicano, ¿no? Y un ferviente militante de la transformación de esto que hemos llamado el obradorismo. Acabas de mencionar algo muy interesante y me gustaría abrir con eso. ¿En México la educación, la buena educación, es un privilegio? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Aunque cuando hablamos de educación hay que ver que es un mar profundo y turbio, donde tenemos desde una educación torcida, una educación que se da a ciertas élites desde una cultura dominante para que ellos asuman que las cosas son así y que no habrá cambios, es decir, los privilegios estarán en unos y las desventajas en otros por su color de piel, por su religión, por su lengua, por su cuestión geográfica. Y hay otro tipo de educación, una educación democrática, humanista, popular, gremial, que se da a otros. Entonces no es homogéneo. Hablar de educación, hay educación formal, informal. Es un océano profundo, donde prácticamente en cada uno de los espacios se forma ciudadanía distinta. Y pues bueno, lo que empujamos es que en lugar de que la mayoría o el protagonismo lo tenga esa educación torcida, en donde los privilegios recaen en unos cuantos, logremos avanzar la educación popular, la educación democrática, la educación en donde
todos, sin importar el color de piel o sus herencias que tuvieron culturales, económicas, pues puedan tener acceso a la información, a una educación y que eso les sirva para resolver su día a día, que no solo sea una certificación o no solo sea algo para medio funcionar como un obrero o un esclavo en estas nuevos cacicazgos que vemos por todos lados. Entonces, sí, hay una educación. La educación es un océano profundo, complejo, que vale la pena reflexionar porque es ahí donde se afianza la cultura y es a través de la cultura en donde el sistema económico pues plantea su permanencia. Tú has planteado, o tú planteaste más bien, tú planteaste todo el tema de los libros de texto, su diseño tan criticado, que te plantea otro modelo a la que estábamos acostumbrados. Y lo han llamado, o yo recuerdo mucho este nombre, de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana, veámoslo, digamos, teóricamente es un paradigma educativo, ¿no? Es un macromodelo que va desde preescolar hasta, intenta llegar hasta la universidad, es decir, es la formación institucional, formal que da el Estado para su ciudadanía. Entonces lo podemos entender así, pero digamos que para el público en general, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Pues el contrapeso, el contradiscurso a la educación capitalista, consumista, a la educación vista como un negocio. La nueva escuela mexicana es una educación democrática, popular, en donde todos, sin importar su condición genérica, su condición racial, su condición lingüística, su condición cultural, su condición religiosa, puedan tener las mismas oportunidades para formarse como un ciudadano crítico, capaz de ver las injusticias y desigualdades que hay en todos nuestros territorios y a través de la ciencia y la tecnología, tratar de transformarlos. Es eso, es el contradiscurso a lo que podríamos llamar educación neoliberal, es el contrapeso a lo que el sistema consumista generó como educación en la formación de capital humano, formación de obreros para las transnacionales, para las empresas que solo buscan un ciudadano sumiso, que no se cuestione la cuestión de los salarios ni de las prestaciones, un ciudadano que desde el pensamiento instrumental solo utiliza la ciencia y la tecnología para obedecer y convertir la naturaleza en un bien capital que le sirva a los grandes empresarios. En cambio, la nueva escuela mexicana es ese contrapeso, el contrapeso a esa educación consumista, una educación que se centra en lo humano y que asume que la ciencia y la tecnología no va a estar para el lucro, sino va a estar para resolver los problemas sociales. Entonces, lo que tú planteas prácticamente es un sistema educativo anticapitalista. Sin duda. Sin duda, para cambiar este sistema, y no lo veamos solamente como un cambio político, sino que las raíces social, cultural y sin duda económico, para cambiar este sistema económico donde estamos divididos en clases sociales y donde hay ciertas clases o una clase que tiene todos los privilegios frente a la otra, necesitamos una educación distinta, una cultura distinta. Ellos tienen su educación, que es esa educación neoliberal, capitalista, consumista, en donde se utiliza la ciencia y la tecnología para transformar los capitales naturales, una mesa, la arena, los minerales, lo que sea, cambiar ese capital natural en un capital económico sin importar sobre quién hay que pasar o qué deterioro ecológico van a generar. Esa educación de consumo, donde con tal de generar un capital se puede pasar por quien sea y como sea, como contrapeso a esa educación consumista que ha generado estragos en todo el mundo, lo estamos viendo, el cambio climático, las guerras, toda esa educación torcida del consumismo, se necesita un contrapeso. Eso es la nueva escuela mexicana aquí. En Latinoamérica lo llaman pedagogías emergentes o también lo llaman pensamiento del sur o epistemologías del sur, dependiendo, cada uno de los espacios genera o de los países ha generado un contrapeso a esa educación torcida. En México la llamamos nueva escuela mexicana. Se ha criticado muchísimo este concepto que tú planteas de la nueva escuela mexicana, como si se estuviera implementando una ideología en los niños. Se está pretendiendo que los niños, los jóvenes que tienen acceso a esta nueva escuela mexicana,
sí tengan una ideología a la que estábamos acostumbrados? ¿Sí va por ahí? La verdad, a veces la derecha es muy burda, ¿no? Y trata de meterle miedo a la población Ok, sí. con fantasmas y decirle, tengan mucho cuidado porque nos están ideologizando, Sí. como si no viviéramos en un mundo donde todo es ideología. Todo tiene una carga ideológica. Tan solo prender la televisión y estaremos bombardeados todo el tiempo sobre una ideología que es este sistema de consumo donde le dicen al ciudadano, primero tú, primero tus dientes, después tus parientes, consume, 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 aprovecha las oportunidades, pasa por encima de quien sea, y ahí vienen los eslogans, la mercadotecnia. Entonces, vivimos en un mundo donde todo es ideología. Y la nueva escuela mexicana es una toma de conciencia de que ese mundo inhumano, de esa educación torcida o de ese sistema de consumo, es ya insostenible, está generando crisis que han roto con nuestras sociedades. Sabemos de la cantidad de violencia que vivimos, otra vez el cambio climático, las guerras en todo el mundo, el consumismo que divide a las personas, divide a las familias. Entonces, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Un marco ideológico, todo es ideología. Lo que es la nueva escuela mexicana es una educación distinta, que coloca al centro a la comunidad, no a un sujeto aislado, un sujeto ensimismado, individualista, meritocrático, sino coloca a la comunidad y hace que cada uno de sus integrantes de la comunidad tome conciencia de las necesidades que hay en los territorios y entre todos participemos en el diálogo, en la construcción de salidas, de soluciones para enfrentar esos retos. Eso es la nueva escuela mexicana. Claro, le dicen a la población, tengan cuidado porque ahí viene el socialismo, ahí viene el comunismo, Sí. ahí viene las tradiciones precolombinas, las tradiciones de nuestros pueblos originarios, como si eso fuera un pecado, como si el ver por otra persona, como si el sentir lástima por el dolor de tu comunidad, eso fuera malo, y como si fuera bueno ensimismarte, creerte que el consumismo es la única salida en la convivencia social, y eso es lo bueno, ¿no? Entonces, esta cuestión de blancos y negros y de criminalizar al que piensa distinto, pues es un pensamiento, pues que tiene que ver con esa derecha cerrada y con, digamos, con la intransigencia de los pueblos, ¿no? Nosotros prácticamente en los últimos 30, 40 años, pues estamos bajo un régimen meramente neoliberal, ¿no? Un neoliberalismo rapaz. Hay que entender que el neoliberalismo no nada más es un sistema económico, es también un sistema educativo, es un sistema cultural. ¿Cómo definirías tú el sistema educativo neoliberal? ¿Qué nos enseñaba o qué le enseñaba a los jóvenes el sistema educativo neoliberal? La cosificación de los conocimientos. Ahora lo explicaré. Sí, tienes toda la razón. Veníamos de 30 años de un neoliberalismo rapaz y ahora nos encontramos, dirían los sociólogos, en una tercera vía. Okay. O sea, en un consumismo moderado o en un neoliberalismo no tan rapaz. Y eso es así porque no hemos cambiado el marco cultural, lo has dicho bien. Hasta que no se cambie el tipo de subjetividad que tenemos, es decir, el tipo de ciudadano y su cultura, en donde ese ciudadano acepta que la única salida posible para el bienestar es el consumismo, pues no vamos a poder transitar de un estado neoliberal a otro tipo de estado, a otro tipo de estructura económica en donde esta cuestión del consumo rapaz o moderado pues no sea la única salida. Entonces digamos que sí, es necesario entrarle al tema educativo para tener el contrapeso hacia el consumismo, el capitalismo o el neoliberalismo, porque solo a través del cambio educativo o el cambio cultural generaremos la nueva ciudadanía que piense distinto, que no solo vea en el consumismo la única salida para encontrar su bienestar individual a costa de los demás. Entonces, pues sí, es necesario. Ahora, tu pregunta es válida. ¿Qué podemos entender como la educación neoliberal? Primero, la privatización. Ok. Es decir, que la educación ya no sea pública, ya no sea un servicio del Estado, sino solo sea una educación
que es comercializada, que está privatizada, que son escuelas privadas que en donde cobran ese servicio a la población. Una mercantilización de la educación. Una mercantilización de la educación. Ese es el primer nivel de la educación neoliberal. El proceso de privatizar lo público, de privatizar la educación. Podría entender que es porque prácticamente el neoliberalismo a la hora de la privatización de todos los sectores era primero desmantelar lo público, ¿no? Así es. Y así justificar la privatización. Entonces, durante el régimen neoliberal se desmanteló la educación pública. Claro que sí. Tan solo ver el salario de los maestros, la precarización del sector magisterial fue una de las estrategias que tuvo el neoliberalismo educativo para desmantelar la educación pública y avanzar los procesos de privatización. Y me dirá al público que nos ve, está exagerando. Tan solo volteen y ven la cantidad de escuelas privadas que se abrieron en sus territorios y la cantidad de escuelas públicas. Y dirá, está exagerando. Pregúntenle a un maestro los aumentos salariales si en los últimos 30 años estuvieron por encima de la inflación. Y no fue así. Entonces, ¿qué vimos? Pues que escuelas donde los servicios que antes eran comunes hace 40 años, hace 35 años, como que, pues que hubiera libros de texto, que hubiera biblioteca de aula, que el maestro tuviera apoyos para tener una vida digna, el que se estuvieran abriendo escuelas, instalándose, pues todo eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo en favor de la apertura de escuelas privadas. Entonces ese es el primer paso, claro. Precarizar lo público, generar las condiciones para que el Estado le diga a la población, ¿saben qué? No puedo asumir mi responsabilidad en el servicio educativo, entonces habrá por ahí un empresario, un Salinas Pliego, un Claudio X González, quien tú me digas que quiera hacerse cargo de la educación porque yo no soy capaz. Y entonces a cambio de eso yo le voy a dar subvenciones para que haga eso porque ellos son rapaces, es ganar, porque no solo ganan con las colegiaturas, también ganan con todos los subsidios que da el Estado porque el Estado asume que no tiene ya las capacidades para dar una educación pública, entonces les condona impuestos, les condona la luz, les condona el que le paguen al maestro lo que se les antoje, que no lo tengan inscrito en la seguridad social, que no le den vacaciones o no se las paguen, que no le den posibilidad a la organización, es decir, tener un sindicato o tener vacaciones dignas o una jubilación. Bueno, todo eso lo permite el Estado por los lobbies que hacen estos poderes económicos para ir privatizándolo todo, en este caso lo educativo. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿eh? Okay. O sea, ese es el primer nivel de privatización. El segundo nivel es la cuestión de la cosificación de la información. Okay. Es decir, en el modelo neoliberal se genera algo que podríamos denominar un pensamiento instrumental. Es decir, tú te acercas a la ciencia y la tecnología no para dar cuenta del mundo, sino para utilizar la ciencia y tecnología en tu beneficio, en cómo vas a convertir este mineral en este teléfono, o esta madera en esta mesa, o lo que quieras, ¿no? Entonces, esa cosificación, ese pensamiento instrumental hace que tú te alienes, te enajenes, y que no quieras acercarte a la ciencia para conocer el mundo, sino para dominarlo, para transformarlo en un bienestar económico, en un recurso, en una plusvalía, en un lucro. Hablas de una visión más individualizada del vivir, prácticamente. Así es, la educación, esta educación neoliberal es lo que promueve. O sea, lo que promueve es, no vamos a utilizar la ciencia y tecnología para convivencia entre nosotros. O para el bien común. Para el bien común, no, vamos a utilizarla para ver cómo logramos sacar un lucro de lo que tenemos a nuestro alcance. Si tenemos a nuestro alcance esos peces, ¿cómo podemos hacer riqueza con ellos? Si tenemos estas reses, ¿cómo lo podemos hacer? Si tenemos estos minerales, ¿cómo? Esta madera. Y entonces se convierte en una predación, la educación, convierten a los sujetos en unos predadores que a cambio de saciar sus ansias de lucro, de ganancias, de tener dinero, pues utilizan la ciencia y tecnología para arrodillar a lo que esté enfrente.
Ese es el proceso más profundo y más peligroso de la educación neoliberal, el cómo le genera a la gente el cambio cultural y le dice, tú te mereces todo, si tú le echas ganas, si tú tienes los recursos, se vale hacer lo que sea, si en tu terreno pasa ese río, es tuyo ese río, haz con él lo que quieras, si en el terreno que acabas de comprar hay ahí oro, hay cobre, hay minerales, hay especies, todo eso es tuyo. Utiliza la ciencia y tecnología para tu bienestar, para tu lucro. Esa es la educación torcida más profunda, en donde hace que el sujeto pierda la conciencia social y se convierte en un predador. Por eso es tan peligrosa ese tipo de educación, cuando le dicen al sujeto con estas cuestiones sutiles, échale ganas para que saques un 10 y para que pases al siguiente nivel y pases al siguiente nivel, y lo están ahí bombardeando culturalmente para que él acepte que estas certificaciones que ha tenido, es decir, este título de licenciatura, de maestría y de doctorado, le dan el derecho para hacer lo que sea, para pasar por encima del que esté por debajo de él. Si por debajo de él pasa un material mineral, pues pasa sobre él. Y si pasa una persona, pues también pasa sobre él. Incluso me atrevería a decir, Marx, que es pasar sobre él, incluso sobre las personas. Por ejemplo, y ahorita que tú bien lo explicas, hago o estoy reflexionándolo. Porque yo recuerdo mucho cuando yo estudiaba en la universidad, que nos bombardeaban con el llamado sistema de competencias, ¿no? Y era sí, una enajenación por conseguir el 10. Y si no lo logras, eres un fracasado. Te sataniza el mismo sistema. Esto incluso puede derivar voy a entrar en el terreno de la especulación, pero no creo estar tan equivocado, en cada vez más problemas, por ejemplo, de depresión o de enfermedades derivadas de esta frustración, porque ¿qué haces con los chavos? Porque evidentemente yo veo muchos jóvenes y recuerdo mucho en la primaria o secundaria que hay a chicos a los que les cuesta más trabajo, quizás chicos que necesitan ser rescatados, ¿no? Y el sistema los olvida. Claro, dirá Bourdieu, no todos recibimos las mismas herencias. Hay sujetos que llegan al salón de clase con privilegios que no tienen otros. O sea, llámese privilegios desde desayunar. Claro. Imagínate, llega alguien desayunado y se enfrenta a las matemáticas, al español, frente a un grupo o unos compañeros que no tienen ese desayuno, y entonces ahí empiezan las desventajas y ahí empiezan los privilegios, y más, como tú bien lo mencionas, en una educación que se centra en el desecho, en ir desechando a los sujetos que participan en esa formación, ir seleccionando una élite para darle la sensación a la población de que esta pequeña selección va a tener una movilidad social. Es decir, que si tú le echas ganas y tienes ese título de maestría o de doctorado, de licenciatura, vas a salir de la pobreza, y entonces le dice a toda esta sociedad de desecho, ustedes no lo lograron, no porque el sistema no genere las condiciones, porque según ellos todos podemos salir adelante, aunque vemos que es mentira. ¿Cómo vamos a salir adelante si unos llegan con todas las condiciones para hacerlo? Es decir, llegan vestidos, llegan con zapatos, llegan con el estómago repleto, llegan bien vitaminados, llegan con una familia nuclear plena, llegan con casa, llegan con todos esos servicios, mientras que otros pues prácticamente llegan desnudos a esa competencia y les dicen, esto es una carrera de 100 metros, a ver quién llega primero. Y no solamente las condiciones son distintas entre los sujetos, sino que el carril de aquel que llegó con las mejores condiciones, va a ser un carril bien asfaltado, mientras que estos otros sujetos se les va a meter piedras en el camino, cristales, clavos, para que, aunque hagan un esfuerzo inhumano, no logren llegar a esa meta. Bueno, pues todo esto forma parte de esa educación neoliberal que se trata en la predación de todo.
del sistema económico, del medio ambiente y de las mismas personas. Por eso es tan peligroso y por eso se necesita un contrapeso. Y volvemos al punto, ahora que tenemos un gobierno que se asume en los principios, aunque todavía en este proceso pues están aterrizándose esos principios de izquierda, necesitamos una educación de un ciudadano distinto, un ciudadano que no ve a la predación como la única salida para avanzar, sino que ve en la comunidad, en el trabajo cooperativo, en lo popular, en lo democrático, salidas para construcción social. Fíjate que no puedo evitar pensar en este discurso neoliberal que tacha en gran medida a la izquierda o las izquierdas o lo más cercano a las izquierdas, que su discurso es de enaltecer la pobreza. Es decir, al no superarte, al no tener un título, pues es como si entonces vas a ser un ciudadano conformista. Eso es también parte de este sistema. Claro, es el lavado de coco, es la batalla cultural. O sea, los vemos. Ellos tienen mucho miedo porque saben que en ese sistema, en esa cultura, no van a llegar todos, solo va a llegar una pequeña élite. Okay. Y esa élite que va a llegar ni siquiera va a competir, porque ellos ya llegaron con las herencias suficientes para mantenerse en esa élite, es decir, ahí nacieron. Entonces, ellos son una minoría. Saben que la gran mayoría de la población no va a tener movilidad social y tienen miedo, porque aunque ellos tienen el capital económico para mantenerse en esa élite porque lo han heredado y lo van a ir amasando y lo van a ir acrecentando para que solo sean ellos los que estén en esa punta de esa pirámide, saben que la parte de abajo, ahí se encuentra la masividad, ahí se encuentra la gran población y que si esa población se organizara, generaría un sistema más democrático, más justo, en donde no solo unos tienen los privilegios, sino que esos privilegios se puedan repartir de manera justa. Y eso tienen miedo. Y entonces le dicen a la población, no, ¿sabes qué? Si tú le cambias al sistema que tenemos, al sistema cultural, entonces lo que te va a pasar es que siempre vas a estar en la pobreza. La única manera de salir de esa pobreza es a través de mi sistema, en donde si tú le echas muchas ganas, vas a llegar a donde yo me encuentro. Eso es una mentira. Ellos están ahí no porque le echaran muchas ganas, sino porque ahí nacieron, porque heredaron todos esos capitales. Entonces, el que la población crea que con esforzarse va a salir adelante es solo una fantasía. La única manera que tendremos para salir adelante es a través de la construcción comunitaria, en colectivo, en la medida en que todos nos organicemos y le hagamos frente a aquellos privilegios, a aquel sistema que privilegia a algunos cuantos, generando una manera distinta de convivencia, es como vamos a cambiar las cosas. Si jugamos con las reglas que ellos nos han puesto, con su cultura, siempre vamos a perder, porque ellos las han diseñado ¿para qué? Para que ellos salgan beneficiados. Entonces, que no le dé miedo a la gente. No, la educación, la nueva escuela mexicana, una educación alternativa, no tiene que ver nada con hacer alegoría de la pobreza. No es, eso es mentira. Lo que se hace alegoría es de la justicia social. Eso sí hacemos alegoría. Nos sentimos cómodos ahí en la justicia social. Asumimos que la educación debe ser democrática. Es decir, que sin importar tu color de piel, tu género, tu condición racial, tu lengua, todos tengamos la misma oportunidad para salir adelante. Eso es justicia social. De eso sí hacemos alegoría, no de la pobreza. Nosotros reconocemos que nuestras comunidades están empobrecidas por culpa de ellos, por culpa de aquellas élites que utilizaron sus privilegios para pisotearlo todo y a todos. Entonces, ahí, frente a ese reconocimiento de esas injusticias, nosotros, desde la base de la pirámide, reconocemos que puede haber un México distinto, un México con una justicia social en donde desaparezca la pobreza. A través, ¿cómo se va a desaparecer la pobreza? Desapareciendo los privilegios de la élite. Eso es también la nueva escuela mexicana, la toma de conciencia de que hay un mundo distinto en donde las injusticias y las desigualdades estructurales desaparecen. Constantemente mencionas la palabra ellos, las élites. Al menos en México, ¿le podemos poner nombre? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es esa élite que al final controlaba
la educación en México? Buenísima pregunta, ¿no? Porque sí, como diría Benedetti, sí es una cuestión de entre ellos y nosotros. O sea, sí hay, aunque ellos lo vean como una cuestión de fragmentar a la sociedad, de polarizarlo. O de ser resentidos. O de ser resentidos, hay que reconocer que sí hay un ellos, o sea, sí hay al menos dos clases sociales, una clase alta y una clase baja, y esa clase alta pues se ha quedado con, a través de esas ventajas, esos privilegios, se ha quedado con pues la gran riqueza del país. O sea, podríamos decir que el 99%, el 98% de la riqueza del país está en las manos de esa clase alta, mientras que el 2%, el 1.5% cierto de la riqueza de este país cae en la clase baja, que es la gran mayoría. Bueno, pero qué buena pregunta haces, porque tenemos que llegar ahí. ¿Y quiénes son ellos, no? Porque nosotros nos reconocemos en el transporte público, en las escuelas públicas, en las plazas, en los tianguis, ahí estamos nosotros, ahí nos reconocemos, pero ahí no están ellos. Ellos están en círculos cerrados, donde muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son. Pero aquí a toda la población, a todo nuestro público que nos escucha, para identificar quién son ellos hay que acercarnos a sus patronatos, a sus confederaciones. Okay. Y creo que un vistazo claro podría ser la Coparmex. Todos los miembros que forman parte de esa confederación, que forman parte de la patronal mexicana, todos estos empresarios, y no estoy hablando de ese pequeño empresario que no está en la Coparmex, o sea, aquel pequeño empresario que tiene una tiendita o que está ahí haciendo una pequeña inversión para generar cierto producto, tal. No. Estamos hablando de aquellos que están dentro de las grandes familias de esta patronal, de esta Confederación Patronal de México. Bueno, pues todos esos dueños, todos esos accionistas son ellos. Ellos son los que han motivado esa cultura de consumo, esa educación torcida que es la educación neoliberal. Cuando tú llegas a este cargo y me lo imagino. De hecho, en gran medida, la frase de este programa es: los grandes cambios empiezan hablando. Cuando tú te sientas a platicar y a tomar la decisión de cambiar el modelo, porque estás hablando de ir de un extremo al otro. ¿Con qué te enfrentaste? ¿O a quiénes te tuviste que enfrentar, pero de frente? Híjole, a nosotros que han sido alienados, que han sido, digamos que su alma, su corazón, su mente ha quedado corrupta. A eso fue el principal obstáculo, porque ellos casi no les gusta tratar con nosotros. O sea, pienso en un Claudio X González o un Salinas Pliego. Pero tú te sentaste ahí y estaban ellos, o no, ¿cómo era? Estaban sus voceros. Okay. Estaban los nuestros. Estaba gente como nosotros, que viene de la clase popular, que viene del barrio, que tuvo la oportunidad a veces por suerte, algún privilegio, porque el Estado les dio algún incentivo, alguna beca y llegaron a la universidad, hicieron una maestría, se casaron con alguien, conocieron a alguien y se convirtieron en vocero de ellos. Okay. Fueron a sus universidades, les estuvieron lavando el coco, haciéndolos creer que la meritocracia existía y que ellos eran prueba de eso, que habían sido sujetos que le habían echado muchas ganas desde muy pequeños y que era justo ahora que tenían sus títulos universitarios y que estaban acomodados en puestos de la Secretaría de Educación Pública, que se dieran una vida como ellos, una ilusión de la vida como ellos, porque en realidad no se convierten en élite. Esas élites de esa cultura dominante no deja entrar tan fácilmente a la población, pero les generan la fantasía de que van progresando porque ya tienen una casa, o porque pueden ir de vacaciones al extranjero, o porque estudiaron en el extranjero, o hablan otra lengua. Una sensación de cada vez estás más cerca de nosotros. Cada vez. Pero ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar, pero te conviertes en nuestro vocero.
porque yo no quiero tener el trato con ellos. O sea, yo no quiero tener el trato con la clase baja, eso dirá la clase alta. Entonces yo no quiero sentarme, aunque haya ganado la izquierda, y tener el trato con los Arriaga, los Gutiérrez, los Fernández, los tal, es decir, la gente de la clase baja. Yo no lo quiero tener, entonces utilizo a mis voceros, ya sean los medios de comunicación o los mismos funcionarios públicos, para decir, oiga compañero, yo también soy de pueblo, yo también vengo de la clase baja, yo le eché muchas ganas y tengo estos títulos y por eso estoy en la Secretaría de Educación Pública. Y lo que usted está diciendo no es correcto, compañero, porque lo que debemos provocar en los estudiantes es que, como yo, aprendan matemáticas e inglés para que salgan adelante, como lo hice yo. Y entonces ahí te das la gran resistencia, digamos que pobres de derecha. Gente pobre que cree en el pensamiento de derecha y escucha a Claudio X González o escucha a Salinas Pliego o escucha a cualquiera que me digas de la Coparmex. Escucha a ellos y dicen, sí, es que ellos saben cómo. Esa riqueza la hicieron por el esfuerzo y por lo inteligentes que son en las inversiones que han hecho en su vida. Pobres de derecha, gente que le ha creído el discurso a esas élites y que sueña, aspira a que un día se saquen la lotería o que esas élites volteen hacia ellos y los conviertan en sus esposas o en sus amantes o en algo y que entonces logren entrar en esos círculos hegemónicos. Bueno, pues a eso fue a lo que nos enfrentamos en la Secretaría de Educación Pública y en los medios de comunicación y en la misma población, en las organizaciones civiles. Algunas organizaciones, hay que decirlo, porque no todas son Mexicanos Primero o México Evalúa o la Unión de Padres de Familia, no todas tienen esta visión tan retrógrada de derecha. Hay organizaciones que sí parten del hecho de buscar una justicia social, pero casi la mayoría ha caído en el discurso de la derecha, de esa educación torcida, en donde cree que si generamos las condiciones a cada uno de los estudiantes, ellos van a poder salir adelante de manera individual echándole ganas. Y esto no es así, compañeros. Aquí o salimos todos juntos o no sale nadie, porque el sistema no va a permitir que individualmente las personas avancen. Esa es la fantasía. La única manera que podemos resolver los problemas sociales es en comunidad, es en colectivo, es a través de la organización. Y eso es a lo que le tienen miedo. Tú has sido, evidentemente tu discurso es muy radical a lo que estamos acostumbrados, hablando en términos de educación, hablando en términos de sistema, porque te escucho y es ese discurso que la derecha sataniza y que llama de promotor del comunismo y de todos estos, hasta como que categorizan. Pero entonces tú hablas de que la educación en México estaba en manos de la Coparmex, Claudio X González, no sé si Salinas Pliego o sí, pero ellos controlaban la educación. Claro, y te falta alguno que es importantísimo, el episcopado, el sector religioso. O sea, cuando hablamos de la educación torcida, de esta educación neoliberal, es un caldo ahí entre empresarios, políticos, gente de la iglesia, que lo que buscan es tener una ciudadanía sumisa y que algunos se han puesto de acuerdo. Es decir, tienen sus intelectuales orgánicos que han ido planeando cómo formaran un ciudadano que siempre votara por el PRI, que siempre aceptara todos los abusos que los patrones hacen en este país a través de estos contratos inhumanos y que siempre aceptaran la sumisión del, digamos, lo peor que tiene, digamos, el sentido religioso, que sería una cuestión de una especie de militancia ciega en donde no se cuestiona a la institución y los abusos que hace. Estoy pensando en los legionarios de Cristo, sin duda. Y todas estas logias que utilizan los principios de la religión que tienen que ver con los valores, la moral, lo humano, lo utilizan para el beneficio personal y convierten a la institución en una mina de oro para satisfacer todos sus deseos económicos, culturales, sexuales, lo que sea. Entonces, sí,
esta educación torcida, esta educación neoliberal, es ese caldo donde hay algunos que de manera inconsciente, que no están dedicados al sector educativo, solicitan a otros que se hagan cargo de la formación de ciudadanía y entonces crean instituciones como la Secretaría de Educación Pública y colocan ahí a sus representantes para que ellos a través de la educación formal vayan adiestrando al tipo de capital humano que van a necesitar el día de mañana para la votación, para el trabajo o para el día a día, lo cotidiano, a través de lo religioso. Entonces, yo sé que a estos sectores que son minoría, el discurso de una educación distinta, en donde el ciudadano toma conciencia de las crisis que estamos viviendo, de las injusticias y desigualdades, les da miedo, porque dicen, ¿qué va a ser el día de mañana? No van a querer votar por nosotros, porque se van a dar cuenta que todo esto lo hacemos no para beneficiar a la población, sino para beneficiar nuestros bolsillos. O no van a querer firmar nuestros contratos, porque se van a dar cuenta que todo lo que hacemos no es para beneficiar a la población, sino para beneficiar a nuestros bolsillos. O no van a agacharse ante la moralina que le imponemos porque se van a dar cuenta que todo lo hicimos para beneficiarnos y no para beneficiarlos a ellos. Entonces tienen mucho miedo y por eso a la población le dicen, eso es una educación comunista. Una educación que hay que ir en contra de ello porque ha traído en todos los países donde se ha implementado, que me gustaría que me dijeran en cuál. ¿En cuál se ha implementado? Si en todas las élites, en todos los países, las élites han buscado la manera para tener a una ciudadanía sumisa. No hay ningún país en donde hayan avanzado las educaciones populares democráticas a nivel nación. Han avanzado en pequeños círculos, pequeñas poblaciones, pequeñas escuelas, en donde después de esta toma de conciencia y ver el caos que se ve alrededor en la cuestión ecológica, en la cuestión de salud, en la cuestión de seguridad, pues abordan el problema y dicen, bueno, vamos a generar una educación distinta, pero a nivel nación, ¿en dónde? Entonces son miedos que le meten a la población para decir, vayamos con calma, pero el problema es, y aquí te lo pregunto, ¿no? ¿En serio deberíamos ir con calma? O sea, nos da la vida, así como las crisis que estamos viviendo, para ir despacio y decir, bueno, pues sigamos con la meritocracia. Yo creo que Salinas Pliego, a través de sus escuelitas, o a través de Grupo Monterrey y sus escuelitas, y a través de todos estos empresarios que se dedican a la educación, yo creo que van a ser esta vez más mesurados, van a ser más conscientes de la población, van a predar menos, van a ser menos predadores porque llegó un gobierno de izquierda y entonces ahora van a tener más conciencia social y nos van a tratar mejor. Eso no va a ser así, eso no va a ser así. Necesitamos enfrentar a ese tipo de discurso con la misma vehemencia, con las mismas certezas y con el mismo énfasis que lo hacen ellos, porque si no vamos a quedar relegados. Entonces debemos decirles que ya basta, que la educación no es un negocio y que no le estén buscando ahí fisuras al discurso para decir, bueno, no es un negocio de miles de millones de pesos, pero sí de cientos de millones, ¿o no? No es un negocio de nada. Ya no, ya se acabó. Ya pare. Oiga, la educación tampoco es para la formación de una mano de obra sumisa que el día de mañana se convierta en el esclavo de esas patronales. No, y ellos dirán, bueno, pero un poquito sí, ¿no? Un poquito sí, tal vez no tan sumisa, porque les vamos a dar vacaciones o les vamos a dar prestaciones, tal vez, o alguna prestación por ahí, para cuestión odontológica o cuestión oftalmóloga, pero sigue siendo la educación de una mano de obra esclavizada. No, que ya no es así. Entonces tenemos que ser dentro de la Secretaría de Educación Pública muy firmes, porque en la medida en que ellos, desde su discurso, desde el sentido común y políticamente moderado, nosotros nos sentamos y negociamos y aceptamos que en su discurso de ellos, de ese consumismo, de esa predación, de esa privatización, hay cosas buenas, ya perdimos. Tenemos que ser firmes y decirles, no vamos a ceder ninguna. O sea, no te voy a ceder ni las guarderías, ni las preescolares, ni las primarias, ni las secundarias, ni las preparatorias. Radicalizar. Cambiar desde raíz.
Nuestro anterior presidente y nuestra actual presidenta son muy firmes en eso. Los cambios se tienen que hacer desde raíz. Y la palabra, la etimología de radical es eso, es ir a la raíz. Entonces, yo sé que les duele porque ellos, al tener el negocio completo de la educación, dicen, bueno, pero algo nos va a tocar ahora, ¿no? O sea, podremos tener injerencia en la educación superior o en la media y te dejamos, o les dejamos, dame algo. Y la Secretaría debería ser, todavía no lo es, pero debería ser así de firme y decirle a todos esos poderes, aunque vengan disfrazados con siglas como la OCDE o UNESCO, decirles ya no más. Los procesos de privatizaciones en México se acabaron. Ya vayan y háganlo en Chile. Háganlo en otro lugar que tengan en El Salvador. Háganlo en Estados Unidos, allá vayan y jueguen con la población y hagan esclavos y rompan las comunidades y todo con la finalidad de hacer más ganancia, más lucro. En México ya no se puede. Así de firmes deberíamos ser. Oye, y TV Azteca, porque evidentemente desde TV Azteca se te ha atacado muchísimo. Y has mencionado en más de una ocasión en esta charla el nombre de Salinas Pliego. ¿Qué tenía que ver o por qué desde esta televisora te han atacado tanto? Bueno, este es mi análisis, ¿no? Son herramientas que utilizan esas élites para que las cosas no cambien. Los medios de comunicación es una de sus herramientas. Salinas Pliego, hay que ver su pasado de Salinas Pliego, de dónde viene, su vínculo con organizaciones de ultraderecha como el Yunque. ¿Dónde nace Salinas Pliego? Es decir, es un sujeto que desde su cuna ve al pensamiento de izquierda como un enemigo. Sí. Y él siempre se ha colocado a la vanguardia de todos esos grupos de ultraderecha que tratan de erradicar cualquier pensamiento distinto. Entonces, entre que su medio de comunicación es una herramienta de las élites para meterle miedo a la población, meterle miedo a los funcionarios públicos al cambio, sí, y entre que él, sinceramente, ama el discurso de derecha, le encanta satanizar a aquel que piense distinto, le encantan sus privilegios, su yate, sus aviones, sus mujeres, o sea, todo esto, esta imagen que se ha generado, le encanta eso. Pues bueno, él ha ido colocando ciertas dianas o ciertas personas para irlas golpeteando, ¿no? Como Jesús Ramírez, nuestras compañeras diputadas y senadoras de Morena, en el caso del ámbito educativo, o sea, en cada uno de los sectores, educación, salud, fue colocando como sus enemigos. Y yo no sé si tuve la mala suerte. Yo creo que esto para el pensamiento de izquierda son medallas. Es decir, el que la derecha te reconozca como una figura que estás haciéndole frente, pues es algo de sentirte orgulloso, aunque sí genera un poco de ansiedad o estrés el saber que pues te están observando, te están vigilando, te están siguiendo cada uno de tus pasos, pero no pasa nada. Es lo que toca, es nuestro deber como sujetos de izquierda enfrentar al pensamiento de derecha. Y digo esto último, también hay ahí una vena comercial. Dentro de los movimientos que hicimos para detener la privatización educativa fue sacar a las editoriales del juego de los libros de texto. Eso sí entraba dentro de la injerencia de la dirección, porque todo lo demás que hemos platicado hasta aquí tiene que ver con la Secretaría, pero nosotros solo somos la Dirección General de Materiales Educativos. Entonces, nuestro margen de maniobra pues era el libro de texto. Okay. Y una de las primeras acciones que se hizo es que ya las editoriales no participaran lucrando con esos libros. Entonces dijimos, los libros los va a hacer la federación, que es obligación de la federación, lo haremos con la base magisterial y no vamos a delegarle a ningún editorial que lo haga por nosotros, ni aunque lo regale, que no lo van a regalar. Eran miles de millones de pesos que se invertían por cada uno de los libros, solo por el diseño, ya no la impresión. Hablamos que para diseñarlo, escribirlo, ilustrarlo, una editorial o una asociación civil cobraba más o menos entre, híjole, es que los números se van mucho para arriba, pero entre 5 y 10 millones de pesos por cada uno de los diseños, ¿no?
Lo que hicimos es sacar a las editoriales del juego, les dijimos, ¿saben qué? Ya no va a haber reparto de dinero para ustedes, ya tampoco, no solo no los van a diseñar, sino tampoco nos los van a vender a la federación, y estamos hablando de 3,500 millones de pesos menos año tras año, en especial para 4 editoriales: SM, Castillo, Trillas y Santillana. Okay. Muy importante Santillana. ¿Por qué? Porque Santillana es una de las empresas de Grupo Prisa. Grupo Prisa, este conglomerado que tiene los medios de comunicación europeos, en especial los españoles, algunos portugueses, italianos, donde participan, un conglomerado de empresas. Grupo Prisa, aliado de Salinas Pliego, de Grupo Azteca. Entonces hay una relación ahí también comercial entre Grupo Azteca o Fundación Azteca y Grupo Prisa. Llegaron a firmar convenios en donde Fundación Azteca, el conglomerado que es Azteca, iba a darle difusión a los productos de Grupo Prisa. Entonces ahí también hay una relación comercial en donde le impactaba. Y el último, ya para cerrar el tema de Salinas Pliego, pues sus escuelitas y sus universidades. O sea, sí, la está promocionando por todos lados. Ha invertido en el sector educativo. O sea, hay que ver que la población que nos está escuchando, uno piensa, ay, ¿cuánto pueden ganar en educación? El dinero debe venir, no sé, del petróleo, del oro, del cobre. Sí, sin duda, la cuestión de la minería es un mercado que genera mucho capital. Pero hablamos que en México, el sector educativo es el tercero o cuarto, dependiendo el año, en cuestión económica. Está por debajo de las remesas y por encima de turismo. Es decir, entre remesas y turismo se encuentra el sector educativo, los capitales que mueve. Entonces o sea, tan solo para que lo vea el público, es un sector que a todos los empresarios les interesa. Por eso Grupo Monterrey tiene sus escuelas, por eso Grupo Azteca tiene sus escuelas. Okay. Todos quieren invertir ahí, ya sea a través de editoriales, ya sea de escuelas, ya sea a través de transporte público, de formación del magisterio, de venta de infraestructura, computadoras. Todos quieren porque saben que ahí hay miles de millones de pesos en juego. Y si a eso le sumas que después de que va el estudiante a la escuela, se incorpora en el mercado laboral, pues también tienes la formación de obreros. Entonces también eso motiva a empresarios como Claudio X, como Salinas Pliego, que vean la educación como el gran caladero. Aquí le dejo a la población, también lo sabe, tu público lo sabe. Antagonistas como Mexicanos Primero, como organización civil, surgen del ámbito educativo. Es decir, la primera vez que se instala Mexicanos Primero no fue para hablar de economía ni hablar de política. Se instaló como una organización civil que iba a analizar, que iba a criticar, que iba a juzgar el ámbito educativo en este país. Entonces, la educación, pues es una de las top en materia de generación de recursos para el país. Esto es revelador porque muchas veces la educación no necesariamente se ve en estos términos económicos, pero entonces juega un papel muy importante en el desarrollo, y me atrevo a decir, ya en una cuestión cultural de los jóvenes. Cuando tú empiezas a cambiar, no sé si fuiste tú tenías gente a tu alrededor que les planteaste, vamos a hacer este cambio, hablabas de la resistencia que hubo, pero ¿qué te decían desde la presidencia o desde ya? Pues las personas que te daban el visto bueno, tenías su respaldo, o cómo fue también esa lucha. Me imagino que también hubo una lucha interna muy fuerte. Sí, sin duda, del obradorismo. Sí, tal vez ahorita hablamos porque estamos en este diálogo tú y yo, sí, pero no somos pocos en el obradorismo. O sea, hay que ver que aunque la derecha nos hace ver, nos coloca cierto protagonismo a algunos, sí, abajo hay unos cuadros y además hay una población indignada, el pueblo bueno, como decía nuestro anterior presidente, que es el que empuja, hay una gobernanza. Pero bueno, ya respondiendo, ¿qué decían desde presidencia? Avanza,
avanza, se nos acaba el sexenio, necesitamos esos libros, necesitamos el plan de estudios, no podemos, porque todos reconocíamos desde el obradorismo que la gran transformación así, y esto aunque le pese a un sector del obradorismo de la izquierda, la gran transformación tiene que pasar por educación y cultura. Si no cambiamos la nueva ciudadanía, si no, dirían los jóvenes, si no cambiamos el chip, si la gente no cambia el chip, no generamos una cultura distinta a esta cultura consumista, si no formamos un ciudadano distinto, por más que se hagan reformas legales, por más que tengamos las cámaras desde un movimiento de izquierda, o por más que se tenga todas las secretarías de educación pública alineadas hacia un pensamiento de izquierda, que ahí podríamos discutir un poco hasta dónde ciertas cosas que se hace en turismo o en economía o tienen que ver con el pensamiento de izquierda, pero aunque digamos que tuviéramos una formación de cuadros espléndida y que cada uno de los funcionarios públicos de la 4T tuviera un pensamiento de izquierda puro, tuviera esa conciencia social, buscar esa justicia social, imaginemos que el Instituto de Formación Política de Morena llegara con esa plenitud en esa formación de cuadros, pues a pesar de que si tuviéramos eso, si la población no cambia el chip, si no logramos tener una ciudadanía distinta que cambie su cultura y que vea que el consumismo solo nos está trayendo un montón de problemas, no vamos a cambiar nada. Por eso nuestro anterior presidente y nuestra actual presidenta veían al sector educativo como prioritario. Sabían que la gran lucha no era exclusivamente en economía o en turismo o en las relaciones exteriores. No, la gran lucha era en la formación de nueva ciudadanía y eso pasaba por la escuela. No podía ser que una vez más, como había sido con nosotros, la formación de ciudadanía crítica se hiciera en las calles, desde la educación informal, como lo hicimos nosotros. O sea, esto que estamos exponiendo aquí no lo aprendimos en la universidad. No, que no nos hablaban de estas cosas, nos hablaban de la educación torcida, de aquella educación neoliberal. ¿Dónde aprendimos esto? En las calles, en las organizaciones civiles, en las movilizaciones, en los movimientos urbanos, en los movimientos campesinos, en los movimientos magisteriales. Ellos fueron en el boca a boca, en esta educación informal, la que nos fue formando como un ciudadano crítico. Bueno, pues ahora que estamos que hay un gobierno de izquierda, ¿por qué tendríamos que seguir formando esa ciudadanía crítica desde las calles? ¿Por qué no hacerlo en las escuelas? ¿Por qué no hacerlo desde la educación formal? Ese es el gran reto, de decir, no debemos de actuar ya desde la clandestinidad. O sea, no tendríamos por qué avergonzarnos por querer una justicia social, que se avergüencen ellos, que lo que quieren es lucrar. Ellos sí, que tengan vergüenza de que con tal de hacer más dinero, está dispuesto a hacer Salinas Pliego lo que sea, comprar jueces, comprar abogados, comprar secretarios de Estado, comprar lo que sea con tal de que él siga lucrando con este país. O sea, eso sí debería darles vergüenza, no nosotros. Ahorita que te escucho hablar de que aprendimos en las calles, pues haciendo un poquito de reflexión, Marx, todos los derechos que hemos ganado, los pocos o muchos derechos que se han obtenido, han sido con la lucha social, ¿no? O sea, ha sido a través de las movilizaciones sociales, ha sido a través de la colectividad. Pero a pesar de ello, fíjate que yo he escrito un poco sobre ese tema de los movimientos sociales y me ha tocado comentarios, y ahorita recuerdo yo uno que justamente decía, recién pasó lo de todas estas marchas. Decían, es que ¿por qué los jóvenes pareciera que es moda ir a las marchas? Por ejemplo, Palestina. ¿Y por qué no se manifiestan en contra de la ideología de los libros de texto? Y yo decía, híjole, noto que muchos padres de familia
están siendo bombardeados por este tipo de pensamiento y están preocupados porque a lo mejor sus hijos tienen esos libros que han satanizado. ¿Cómo decirle a los padres de familia, Marx? ¿Qué perfil se está trabajando o cómo va a salir su hijo de la escuela con esta nueva escuela mexicana? ¿Qué ciudadano va a ser? Bien, qué buena pregunta, ¿no? Porque a veces la derecha, en este afán de satanizar, cree que las movilizaciones, como aprendimos... Sí, la satanizan. Sí, la satanizan y cree que las movilizaciones o la indignación de la gente es algo que se pueda provocar. O sea, es algo que tú le inviertes 1 millón de pesos o 1,000 millones y entonces la gente se indigna. O sea, sí puedes a través de los medios de comunicación subir ciertos temas, ¿no? Y no sé, algún artista que dejó a su novia ahí, entonces la población se indigna de cómo puede ser que la haya engañado, cosas así, ¿no? Chismes. Pero la indignación de la que hablamos y las movilizaciones que hablamos y esta justicia social surge del reconocimiento de las injusticias. O sea, nosotros aprendimos en la calle no porque hubiera maestros en la calle que nos enseñaran qué era pensar de izquierda. Aprendimos en la calle porque caminábamos por ahí y decíamos, bueno, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué en este barrio no hay agua? ¿Por qué esta gente vive como vive en la pobreza? No tiene para comer. ¿Por qué hay tanta prostitución? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué no puedes salir en las noches porque te roban? O sea, ¿por qué? Y cuando surgía algo que hacía un estallido social, ¿no? O sea, tú lo empezabas a ver en el día a día, que las cosas no estaban bien. Sí, es un sentimiento, algo que te dice... Natural, sí. Natural, que aunque te diga un vecino, ¿no? Un Salinas Pliego a través de los medios, oye, los libros de texto comunista, pues tú ahí ves y los revisas y dices tú, pero ¿dónde está o sea, qué está de mal esto, no? Y ves los textos que vienen ahí, los proyectos, y la gente dice, bueno, ¿y dónde está lo malo? Y entonces ahí ves lo artificial. Ahí ves que alguien está provocando una indignación, pero aunque le inyecte millones de pesos, la gente no es tonta. La gente al ver eso que al parecer quieres que tú lo vea como algo indignante, pues tú reconoces que hay una exageración ahí, que eso no es verdad. En cambio, cuando tú ves que en una comunidad no hay agua, o ahora con estas lluvias no hay un drenaje y todos están nadando en aguas negras, entonces eso te indigna. Y cuando de repente, en medio de esa indignación cotidiana, porque es como una bolsita que te van echando piedritas en ese buche, ¿no? Te van llenando el buche de piedritas y llega algo, lo que sea. A veces algo hasta que es relativamente tonto. Tal vez un político que llega y le dice a una niña o a una madre algo, y eso, ¡pum!, se hace el estallido social. Toda esa indignación que estaba ahí latente se convierte en algo patente y se genera un movimiento y tal. Así es como nos formamos en el día a día haciendo esa lectura de la realidad, viendo las injusticias y las desigualdades. Ahora, ¿qué le digo a los padres de familia? Sí. ¿Qué le digo a ellos? Primero, pues acérquense a los libros. Si tienen tanto miedo de que sus niños están siendo formados de una manera comunista o en el satanismo o en la hipersexualidad, como dice Salinas Pliego o como dice Maru Campos en Chihuahua, acérquense a los libros y hojenlos. Ya no les pido que los lean todos, pero hojenlos. Si ven en ese material, o sea, si abren un libro de texto y se encuentran como si fuera una revista pornográfica que vemos en todos los puestos de revista, ahí al alcance bueno, pues si agarran un libro de texto y encuentran algo así, entonces indígnense y salgan a la calle a manifestarse. ¿Cómo puede ser posible que el libro de texto se haya convertido en una inmoralidad como la que venden estos empresarios, estos dueños de estas imprentas, que no les tiembla la mano en hacer ese tipo de productos y ponerlos al alcance de las infancias o de las juventudes? Entonces, acérquense, hojen esos libros, vean lo que los Salinas Pliego
Los dueños de las imprentas, de las editoriales, venden en estos puestos de revista y comparen los productos y vean hasta dónde este libro es una inmoralidad frente a aquellos productos que tienen ahí, ¿eh? Todos estos, hasta la misma prensa, con todas estas mentiras. Vean toda esta inmoralidad que se tiene de este lado frente al libro de texto. Y ahora, la última pregunta. ¿Qué va a pasar el día de mañana con estos libros y con la formación de esta ciudadanía? ¿Por qué debería estar tranquilo el padre de familia en casa diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, está bien, ya vi los libros y no están mal, no veo eso que dice Salinas Pliego del comunismo, o sea, no veo banderas rojas, ni tampoco veo a Marx, ni a Lenin, ni a Stalin, ni a Mao ahí en cada hoja, no veo tampoco ninguno de estos símbolos de la izquierda, o sea, veo que son libros normales. La única diferencia es ahora que en lugar de estar memorizando mi hijo conceptos para pasar un examen, ahora hace proyectos comunitarios donde pone esos conocimientos al servicio de la resolución de un problema. ¿Qué problemas? Pues no sé, tal vez la contaminación haciendo un filtro de agua, o tal vez la pérdida de los valores haciendo un mural, o tal vez la pérdida de la lengua haciendo un periódico, estudiantil. O sea, a través de esos proyectos ponen en práctica lo que aprenden para resolver un problema, ya sea pues filtrar un agua o dar a conocer a la población nuestro pasado, nuestras lenguas, o dar a conocer la violencia que se está viviendo en cuestión del maltrato animal, qué sé yo, el problema que el maestro identifique. Bueno, pues le digo a ese padre de familia, ¿cuál va a ser la diferencia? Sí. Pues la diferencia va a ser que el día de mañana, cuando le diga usted a su hijo, oye hijo, ven, ayúdame a cualquier cosa, no sé, a pintar una pared o a reparar un piso o a cortar el césped, y que tenga que poner al servicio de ese problema cotidiano lo que aprendió en la escuela, y que le diga, a ver, mídete cuánto mide esa pared. O pésate, hay que combinar estos materiales, si es una cuarta parte de este bote y dos de este y otra de este. Cuando hace esta combinación, bueno, pues cuando le ponga esas pequeñas pruebas a su hijo, y que estábamos acostumbrados a esta formación donde los niños, los adolescentes se rascaban la cabeza y decía, es que no sé cómo hacerlo, porque no les enseñaban gran cosa en la escuela, les enseñaban a memorizar información, pero no a ponerla en práctica. Bueno, pues eso va a cambiar. El día de mañana, cuando salgan de esta nueva escuela mexicana y vean un problema como que hay hoyos en la calle, hay baches por todos, el niño no va a decir, es que no sé qué hacer, no, sí va a decir, sé qué hacer. Sé que necesitamos organizarnos para enfrentar este problema. Es decir, yo solo no puedo hacerlo. O sea, yo solo lo veo y digo, puedo, tal vez si pusiera al servicio de ese problemilla la ciencia, desde esa educación torcida, tal vez sacarle el área o el diámetro del bache. Pero la nueva escuela mexicana va más allá. La nueva escuela mexicana le está enseñando a estos estudiantes que todos esos problemas se resuelven en comunidad, se resuelven con organización. Entonces, cuando vean estos problemas, en lugar que desde lo individual se rasque la cabeza o diga no sé, el estudiante dirá sí sé qué hacer. Primero, tengo que analizar dónde surgió este problema, por qué surgió. Sé cuál fue el origen de esta problemática. Después tengo que organizarme, comunicarlo en mi comunidad, esto que he reconocido. Y entonces poner en diálogo los saberes de los demás para ver cómo lo vamos a resolver. Y entre todos tomar decisiones para que hoy desaparezca este problema y el día de mañana no vuelva a aparecer. En comunidad, con organización, como lo hemos hecho. O sea, no va a ser de manera individual, sino ahora va a ser de manera colectiva. Fíjate que me llegaron un par de preguntas de profesores del Estado de México, que yo me acerqué con ellos y les dije, oigan, ustedes conviven con los alumnos y con los libros, y me mandaron un par de preguntas. ¿Te las puedo hacer? Claro. Ahí va la pregunta. Dice, la voy a leer tal cual me la pusieron. ¿Cuál es la razón por la que los libros de texto
se estructuraron en proyectos de aula, escolares y comunitarios, en lugar de organizarse por campos formativos que permitan a los docentes seleccionar los temas y escenarios conforme a las necesidades de los estudiantes. Claro. ¿Por qué, compañero? Porque se está colocando la ciencia y la tecnología al servicio de la comunidad y no al revés. No, la comunidad se coloca al servicio de la ciencia y la tecnología. Es decir, si nosotros vemos en el día a día, en lo cotidiano, la ciencia y la tecnología está por todos lados. Por todos lados hay biología, matemáticas, historia, español, o sea, lenguas, historia, bueno, ya dije historia, o sea, por todos lados es una mezcolanza, es decir, no entro al barrio de las matemáticas y entro a esa colonia y digo, aquí solamente los problemas son matemáticos. Okay. No, vivimos en un mundo en donde todos esos conocimientos, todos esos problemas se mezclan. Entonces es por eso, si en la vida tenemos esa mezcla de conocimientos y esa mezcla de problemas, el acercamiento que tenemos que hacer hacia la ciencia y la tecnología también tiene que llevar esa misma organización. Si nosotros lo dividimos y lo hacemos abstracto y decimos, bueno, primero vamos a estudiar matemáticas y vamos a profundizar en ella, y después vamos a estudiar español y vamos a profundizar en ello de manera separada, lo que va a hacer el sujeto es que cuando se enfrente a la realidad y vea que en los problemas del día a día se mezclan las matemáticas con el español, no va a saber hacerlo, porque no se le presenta el problema de manera pura como lo hace aquí el discurso matemático. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues cuando aparecen esos proyectos que parecen que están mezclados, lo que sucede es que se coloca al ciudadano, al niño, al maestro en una realidad para que sea la resolución de problemas lo más cercano a lo que pasaría en el día a día. Y entonces la ciencia y la tecnología se pone al servicio de la comunidad y no al revés, la comunidad al servicio de la ciencia y la tecnología. Aquí la pregunta un tanto filosófica sería, pues, ¿para qué queremos ir a la escuela? Si la respuesta es para pasar un examen, pues entonces separemos a las matemáticas y del español y estudiémosla por aparte. Si la respuesta no es por pasar un examen, sino por construir comunidad, sino por resolver los problemas que hay en la comunidad, pues entonces habrá que ver cómo se organizan esos problemas, cómo se mezclan las cosas y enfrentarlos con esa misma organización. Por eso los proyectos no se dividieron por asignaturas. La segunda pregunta, que creo que va más o menos orientada hacia lo mismo, dice así: ¿por qué los libros de texto solo orientan la realización de proyectos pero no brindan una secuencia de conceptos o temas esenciales que respalden su construcción? Aquí le diría al compañero, por la dignificación, o sea, ya la respuesta anterior contesta esto, pero voy a sumar un poco más, que es la dignificación del magisterio. Ok. El maestro no es un mediador de la información. El maestro no es solo un operador de una currícula, es decir, que tú en lugar de un teléfono o de un maestro puedas poner un teléfono y que digas, pues hacen lo mismo, lo único que lo que hace el maestro es pasar esta información de aquí, de este libro, al estudiante. No. El maestro es mucho más. El maestro es un profesional de la educación que es capaz de analizar caso por caso, estudiante por estudiante, territorio por territorio, el tipo de formación que requiere ese ciudadano. Es decir, es ese sujeto sensible que domina la ciencia y la tecnología y que al ver al sujeto que está formando, se adapta a él y lo motiva y lo lleva de la mano por ese proceso complejo de acercarse a la ciencia y la tecnología, lo va acompañando, lo va llevando, lo va formando. Bueno, pues por eso mismo los libros de texto no vienen a reemplazar al maestro. El libro de texto no está organizado de esa manera porque, como lo plantea, porque no ve al maestro como un mediador. No es una enciclopedia. No, ve al maestro como un profesional de la educación y le brinda herramientas. Le dice, mira, en esta formación que vas a llevar a tu estudiante de este punto A a este punto B, en donde has evaluado las condiciones que hay en su entorno, has evaluado las condiciones que hay en el aula, en la familia, pues mira, te ofrecemos esta serie de herramientas que dan cuenta de procesos de formación.
en donde se motivó, se sensibilizó, se concientizó al estudiante para la resolución de ciertos problemas. No lo apliques como si fuera un recetario, no, son solo sugerencias entre colegas, entre pares, porque recordemos que los libros se hicieron con maestros. Entonces estos maestros colocan sugerencias, les hablan a sus pares para que entren en un diálogo y entonces el profesional de la educación tome una decisión y diga, me gusta esta parte del proyecto, esto lo voy a hacer, pero esto otro lo voy a adaptar a mi territorio, a mis necesidades, a las necesidades de mi estudiante, de los tutores, de la problemática que estamos enfrentando y voy a mezclar este proyecto con este otro. Entonces, el que busque un libro de texto que sea una enciclopedia está faltándole al respeto al maestro. El maestro no necesita enciclopedias, ya él es una enciclopedia andando. Lo que necesita el maestro es entrar en diálogo, compartir y ver en otros escenarios cómo se ha hecho la formación de ciudadanía, otros maestros qué problemas han encontrado y cómo lo han resuelto a través de esas actividades, de esos proyectos. Y entonces desde ahí, desde esa reflexión de lo que hizo otro, el maestro tomará la decisión, la mejor decisión para sus estudiantes. Prácticamente, y se me hace muy interesante que tú cambias el concepto del papel de los profesores, que no nada más son los intermediarios del saber entre el libro, profesor y, ¿no? O el profesor, libro y el alumno. Ajá. Pero el sector de los maestros, o en este caso el magisterio, así lo entiendo, ha sido un sector muy castigado desde hace muchos años. Así es. Hay también una disparidad muy fuerte. Los profesores no son iguales en todo el país. Ay, qué bueno. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando vemos en ciertas regiones del país profesores levantándose, yéndose muchas veces a huelga, pero vemos a otros profesores que les va mejor? ¿Qué está pasando con el magisterio? ¿Qué está pasando con los profesores en México? ¿Hemos sido injustos con ellos? Muchísimo, muchísimo. La sociedad, dentro de esta justicia social, dentro de los gremios más golpeados, sin duda nuestros pueblos originarios, sin duda el sector rural, los campesinos, pero hay otro gremio que ha sido muy, muy golpeado, que es el del magisterio. El magisterio, y lo platicábamos hace unos minutos, ¿no? La manera más fácil o lo que sigue para la privatización es desaparecer al maestro. O sea, el maestro de educación pública. O sea, uno de los frenos que tiene el sector privado para la privatización es el magisterio público, porque ellos pues tienen un sindicato, tienen un contrato permanente, tienen derecho a las vacaciones, tienen al aguinaldo, a la jubilación. Entonces, frente a estos privilegios, porque así lo ve, no lo ve como derechos sociales o derechos conquistados, sino lo ve como privilegios el empresario, dice, pues yo, mi maestro que tengo en un Harmon Hall o en una escuela privada, lo que sea, pues ni tiene sindicato, ni tiene contrato, ni tiene derecho a jubilación, ni tiene vacaciones, ni tiene aguinaldo, ni tiene nada. Pero claro, para poder avanzar y cada vez pagarle menos a aquella mano de obra, a aquel esclavo que tiene en esa escuela privada, pues tengo que desaparecer el referente, que es el maestro de educación pública. Por eso lo han ido satanizando, por eso meten a funcionarios públicos en la Secretaría y en Hacienda para que los aumentos salariales de los maestros sean por debajo de la inflación y que cada vez el poder adquisitivo del maestro sea más bajo. Por eso se han infiltrado en las normales y han hecho que la formación del magisterio cada vez sea más deficiente en el sentido de la organización. Por eso lo han bombardeado culturalmente al maestro diciéndole, ya usted ya no es un maestro, ya usted es un mediador. Ya usted no es un maestro, ya usted es un facilitador. Con este tipo o ya usted no es un maestro, es usted una maestra y es un miss. O sea, con este tipo de elementos culturales que hacen que los maestros vean que su trabajo no es tan importante, que tan solo es pasar una información tras otra. Pero no lo ha logrado los medios ni los poderes hegemónicos. No lo han logrado. La cultura dominante no ha logrado arrodillar al Magisterio Nacional. ¿Por qué? Porque yo soy maestro. Y sí, somos muy distintos en todo el país, pero nos dedicamos a esto.
Es decir, desde la mañana, desde que Dios amanece hasta que se oculta el sol, pienso en educación, pienso en mis estudiantes, pienso en mis clases, pienso y estoy todo el día pensando en lo mismo. Y eso hace que enfrente el problema económico, el problema de los saberes, es decir, de las ciencias, si soy maestro de matemáticas, de biología, de química, tengo que dominar los contenidos, tengo que ver cómo tengo que ver todas las problemas. Yo recuerdo a mis profesores que llegaban con las listotas y así, y era... Somos maestros de tiempo completo. Sí. Comemos educación, vivimos en la educación. Y eso hace que se convierte el profesor en un profesional de la educación, el maestro en un profesional, Claro. Porque en la medida en que van pasando los años, cada vez enfrentamos retos distintos y nos vamos haciendo más astutos para la resolución, para lograr convencer a esos estudiantes de que la formación que intentamos hacer de ellos es viable, vale la pena dedicarle el tiempo al español, a las matemáticas, vale la pena leer esos libros. Entonces, eso nos hace profesionales en ese sentido y pues es lo que te planteo. O sea, sí ha habido un castigo social porque ahora ya no nos dicen maestros, sino ya somos mediadores o ya somos facilitadores o peor aún, en las calles se nos llega a decir pobresores por la precariedad laboral. Porque saben que el que se dedica a ser maestro tiene un mal contrato, no se puede jubilar, anda corriendo, anda con los zapatos sucios, no tiene, o sea, anda en el transporte público, no tiene casa, renta. Entonces, en el sentido común de la población, cuando ven a un maestro, dicen, ay, pobrecito, ¿no? Es el pobresor, es el profesor que no tiene para tener una vida digna. Bueno, pues sí se nos ha golpeado mucho, pero aún así, los maestros lo hacemos por vocación, que eso no quiere decir que vamos a soportar cualquier humillación. Y por eso un aplauso a todos estos maestros que al ver todas esas injusticias, todas esas desigualdades, se organizan y salen a la calle y se movilizan para luchar por lo justo, porque no nos van a callar con eso de la vocación, de que sí, me encanta mi profesión y yo no sería otra cosa más que maestro, no me voy a dedicar a nada más, porque yo quería ser maestro y moriré siendo maestro, eso lo tengo claro. Tengo vocación de servicio, pero eso no quiere decir que me voy a agachar y me voy a humillar a todo lo que la patronal o el Estado quiera hacer de nosotros y convertirnos en mediadores o hacernos vivir en la precariedad laboral o no ofreciéndonos contratos o no permitiéndonos la posibilidad de una jubilación o de unas vacaciones dignas. Entonces, sí, con vocación, pero con lucha, como gremio organizado, buscando una mejora no solo para el gremio, sino para todo el país, porque entre mejores maestros tengamos, mejor formación de ciudadanía habrá. ¿Cómo te llevas con la secretaría? Porque, pues, está todo esto que mencionas, la verdad me da mucho coraje que sea, que muchas veces se sataniza la lucha. ¿Cuál es tu relación o cómo te llevas con la secretaría? Pues yo creo no sé, pero yo creo que es una relación buena, a veces agridulce, porque es una institución que no quiere cambiar, que está cómoda, es una institución que fue creada para apoyar, para fomentar los capitales privados en cuestión educativa, es decir, la SEP, aquel que crea que es una institución que está por la educación de la nación, pues se está engañando. O sea, la SEP fue creada para acrecentar los capitales de aquellos empresarios que se dedicaban a la educación, ya sea capitales humanos, ya sea capitales económicos. Para eso está la institución, para defender los capitales de los empresarios de la educación. Para eso es la Secretaría de Educación Pública. Pero ha entendido la SEP que las cosas cambiaron, que la cuarta transformación no solo es retórica, sino que hay acciones políticas de transformación. Y esta SEP, pues, aunque le pesa el que se le diga a la cara que es una patronal inhumana con el magisterio, acepta que tendrá que cambiar y poco a poco va cambiando. Entonces tenemos ahí una relación agridulce porque sabe que lo que se está haciendo son cambios de raíz, cambios que minan a ese sistema que ellos tenían y que tarde o temprano la harán caer a la secretaría y se tendrá que refundar.
en una nueva institución que esté en beneficio del pueblo y que tal vez ya no sea la Secretaría de Educación Pública, sino ahora sea la Secretaría de Educación Pública y Popular. Pública o otra cosa, claro, en donde, en donde todo cambien todas sus subsecretarías, todas sus direcciones, todos sus reglamentos, y que ahora sí se pongan al servicio de la población y no al servicio de los grandes capitales educativos. Pero en lo que eso pasa, pues está en esa negociación y en ese ceder, y dice, bueno, no voy a cambiar las universidades, no voy a cambiar la educación media, pero dejo que el discurso de izquierda avance en el libro de texto. No voy a cambiar los ENDIs, no voy a cambiar las guarderías, pero sí dejo que se trabaje por proyectos y que el magisterio. Entonces está todavía en ese paso de negociación, como diría Gramsci, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, y en la agonía de lo nuevo y de lo viejo surgen los monstruos, en ese claro oscuro. Y pues ahora nos encontramos en ese monstruo que es la Secretaría, que se revuelve por no cambiar, por no morir, y el obradorismo que pues le va le va apretando las tuercas a la institución. Te han acusado de varias cosas. Uno puede googlear tu nombre y sale en algunos artículos que si coleccionas autos, y la más reciente, unas acusaciones sobre una colaboradora tuya, ¿no? Sadi Loaiza. ¿Qué está pasando ahí? ¿Son ataques? ¿Qué tanto es cierto o es toda una mentira? Es mucha calumnia, mucha mentira y con ahí vistazos de realidad. Por ejemplo, o sea, dicen que colecciono autos porque tengo un Mustang del año 97 en Ciudad Juárez. Yo soy maestro universitario, o sea, yo inicié como maestro de secundaria y llegué a ser maestro universitario. Y parece que es pecado para un maestro tener una casa. Y dicen, es que tiene una casa de 1,200,000 pesos, que uno dice, bueno, ¿y qué querías? Que tuviera una casa o qué casas hay menores. 1,200,000, tampoco es. No es la gran cosa. Dices, bueno, llevo más de 20 años como maestro. ¿Qué esperabas? ¿Que viviera debajo de un puente? O que comiera, o sea, es como le encantaría a la derecha vernos, ¿no? Arrastrarnos, vernos, descalzos, desnudos, muertos de hambre. No, pues si trabajo normal, que con el paso de esos 20 años, pues tengo un lugar donde viva. Y entonces sí tengo una casa en Ciudad Juárez, donde resido, donde yo soy maestro universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Allá tengo un automóvil que es un Mustang 97 destartalado, donde practico cuestiones de mecánica, que es mi hobby, de soldadura, de pailería. Entonces, bueno, pues eso hago. Y aquí en Texcoco tengo un Aztec 2001, que dice es un Ford, una camioneta ahí, una van, también ya vieja, 2001. Pues bueno, pareciera que por tener un Aztec 2001 y un Mustang 97 lo convierte a uno, pareciera, en un coleccionista. En el caso del compañero Sadi, pues es un compañero que trabajó un tiempo en la Dirección General de Materiales Educativos, nos apoyó en la organización del magisterio, un buen elemento el compañero en cuestión educativa, en donde pues él renunció a la dirección. Desde el primer momento tuvo múltiples ataques porque el compañero era venezolano, es nacionalizado mexicano, pero bueno, había nacido en Venezuela, había sido director de bibliotecas en su país. O sea, había tenido un cargo muy importante y por eso mismo se le consideró, porque pues él había estado al frente de todas las bibliotecas públicas de su país. Entonces nos ayudó en un tiempo en la organización del magisterio para hacer los libros de texto. Él hizo un excelente trabajo y pues bueno, renunció porque tiene otras cosas que hacer. Ahora que ha renunciado, pues han surgido pues denuncias de que al parecer trataba mal a sus compañeros y que al parecer les solicitaba algún recurso económico cuando iniciaba el ciclo escolar, algo así. Sí. Esas quejas
se han dado al órgano interno de control, o sea, llegaron a la dirección, nosotros, como marca el reglamento, se le dio al órgano interno de control y nosotros no somos quien porque nos dedicamos a hacer libros de texto. O sea, los únicos que pueden dar un juicio de si aquellos reclamos tienen un sustento o solamente son exageraciones, como pues, sucede con Salinas Pliego y con lo mío, de los autos clásicos y de la casa, de la vida millonaria que llevo, pues será el órgano interno de control. Yo, en el caso de esas calumnias, pues gano lo que marca la Secretaría de Educación Pública para mi puesto, pago los impuestos que están marcados, llevo una vida normal de un profesor, doy charlas con la base magisterial. Debo decir que en estos 7 años no, y es parte del obradorismo, no tenemos privilegios, es decir, no tenemos viáticos o no tenemos choferes o no tenemos pues sí, viáticos. Entonces todo se hace a través del salario. Todas estas charlas, todas estas movilizaciones los hacemos desde la voluntad, desde las ganas de transformación. Y sí, hay muchas calumnias y muchas mentiras, pero no pasa nada. Si eso fuera verdad, aquí le digo a la población y al magisterio, si eso fuera verdad, ya el mismo obradorismo nos hubiera ajustado las cuentas y hubiera dicho, a ver, ¿de dónde salieron esos ranchos o de dónde salieron esos coches Claro. clásicos? O sea, el obradorismo sabe, Hacienda sabe que no hay nada y que esas son calumnias de los medios de comunicación porque no encuentran la manera de callarnos, no encuentran la manera de recuperar los 3.500 millones de pesos que implicaba el libro de texto año tras año para estas 4 editoriales. No hayan la manera de cómo ganar más permisos para abrir más escuelas, o sea, todavía los tienen, todavía ese es un sector que ahí está, pero quisieran que aumentara la privatización. No hayan la manera de cómo precarizar más al magisterio porque desde materiales educativos los apoyamos y les damos elementos para la lucha. Entonces, lo entendemos, están con mucho miedo, están desesperados y lo único que les queda son las calumnias, ¿no? O sea, y ya nos tachan de lo que sea, ¿no? Y no importa, nos formaron bien, nos formaron en el obradorismo, nos formaron en la lucha y vamos por la justicia social, cueste lo que cueste. Y aquí, pues, se lo he dicho en redes sociales, o sea, gente como Salinas Pliego, que fue formada en la ultraderecha, en los grupos de ultraderecha, que sus abuelos, que sus antepasados se ensuciaban las manos, como pasa en el 2 de octubre o como pasa en todas estas matanzas históricas que hubo en nuestro país. Pues digo, tenemos una derecha blandita que hoy sí, en Twitter y en esto, pero ya les da miedo hasta ensuciarse las manos. O sea, ya quiero ver que en los años 60, 70, por lo que se está diciendo hoy aquí en este podcast, no tuviera que salir corriendo el compañero, esconderse en el monte porque los persiguiera la policía o estos grupos de ultraderecha. Hoy tenemos una derecha blandita que le da miedo ensuciarse las manos y que la calumnia es poner un tuit o poner a sus esclavos de las televisoras a hacer un artículo dándonos protagonismo. No, ya le digo a Salinas Pliego, está harto de esto, ensúciate las manos. Sé valiente, como lo hizo tu padre o lo hizo tu abuela, los sinvergüenzas que acabaron con la vida de tanta gente que luchaba por la justicia social. Marx, como es una costumbre en este espacio, quisiera que te despidieras con una frase que te guste, que tengas presente, que nos lo compartas. ¿Cuál sería y por qué? Esta frase engloba lo que es la nueva escuela mexicana, lo que es la justicia social, lo que es el contrapeso a la educación torcida del neoliberalismo, aquel individualismo, aquella meritocracia. Ahí va, compañeros. O luchamos juntos o nos derrotan por separado. Eso es la nueva escuela mexicana, es comunidad, es organización. Repito, o luchamos juntos, compañeros, en comunidad, o nos van a ir separando, nos van a ir derrotando uno por uno. Así que muchas gracias por el espacio, por el podcast. Muchas gracias, Pues Oscar. muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede leer? Porque de verdad me encantó la frase. ¿De dónde te pueden encontrar? Casi andamos en todo el país dando charlas con el magisterio, viendo los libros de texto, pero si no tenemos tiempo para muchas redes sociales,
Solo manejo Twitter, ahora X, @Marxarriaga, y la base magisterial nos apoya subiendo los videos de todas nuestras charlas, entonces en YouTube, en Facebook, pero no es a través de mi red social, es a través de los maestros. Se le pueden poner ahí en el buscador Marxarriaga y saldrán un montón de conferencias. Pero si quieren escuchar mi palabra, mis pequeños mensajes, pues es a través de X, donde yo llego a colocar algunos temas que vale la pena de estar cuidando. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos por habernos acompañado. De verdad, recuerden, suscríbanse, comenten, ¿les gustó o no les gustó? Porque este espacio es creado justamente para el diálogo, para ustedes. Ustedes lo construyen, porque aquí creemos fielmente en que los grandes cambios empiezan hablando. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Óscar Morales Podcast.